Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 26 de febrero del año 2021, la última tertulia del mes 2 de este año, que esperemos el del final de la pandemia. Acá estamos con Alejandro Aval, buen día. Buen día, Cotelo, Collazo, Pérez del Castillo y Grompone y audiencia. Te desconcerté empezando contigo. Fui por orden alfabético, ese es el tema. Así que recién ahora la dama desde la mesa, Marcia Collazo, buen día. Buen día para todos. Sigo, Juan Grompone, ¿cómo te va? Muy bien, buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. ¿Todo bien? Muy buenos días. Bueno, nos ponemos a tono. Vamos a situarnos en ese contexto que nos tiene a todos pendientes. El lunes comenzarán a suministrarse las primeras vacunas contra COVID-19, luego de que hoy, en la madrugada, empezara la distribución del primer cargamento de 192.000 dosis fabricadas por el laboratorio chino Sinovac. Juan, a partir de esta noticia, tú sugerías hacer un repaso histórico de las vacunas, por qué han sido importantes en los últimos siglos de la humanidad. A ver, contanos cuál es el enfoque. Bien, las vacunas son relativamente modernas. Es decir, la primera vacuna como tal, que de donde deriva el nombre, se desarrolló a fines del siglo XVIII. Es decir, Edward Jenner, un médico inglés, observó una cosa insólita. Observó que, frente al problema de la viruela, ¿no? Es decir, observaba que los campesinos que se dedicaban a ordeñar vacas eran menos atacados por la viruela que la demás gente, que la demás población. Y en particular, prácticamente todos estos campesinos habían sufrido una enfermedad muy leve, parecida a la viruela, que era la viruela de las vacas, el cowpox, ¿no? Es decir, que ató esos dos cabos y dando un salto fenomenal conceptual, dijo, ¿será que el haberse enfermado del cowpox del smallpox impide que le venga la otra? Es decir, que la enfermedad leve la proteja de la enfermedad grave. Y entonces empezó a experimentar con provocar deliberadamente la enfermedad de las vacas en los seres humanos. Y eso realmente inmunizaba contra la viruela. Es decir, ese fue el primer caso de la vacuna y fue fines del siglo XVIII. Ahora, el paso siguiente para mí en la historia de la vacuna lo da Pasteur, el otro gran paso en adelante, que es cuando Pasteur racionaliza un poco más el asunto, diciendo, pero entonces el provocar una enfermedad leve parecida a la original, parece que esto tiene el efecto de eliminar el contagio o de hacer mucho más leve el contagio. Y entonces primero resolvió el problema de una enfermedad también de los ganados vacunos, una peste de los ganados vacunos que asolaban a Francia, usando una técnica absolutamente novedosa. Es decir, él no tenía una enfermedad suave como la que tenía Jenner para combatir una enfermedad grave. Entonces lo que se le ocurrió fue usar los virus o los agentes provocantes de la enfermedad atenuados. Es decir, lo que usaba era cultivos envejecidos de los agentes patógenos para provocar de esa manera una enfermedad leve. Y esa enfermedad leve creaba la inmunidad que permitía no contraer la enfermedad grave. Eso lo hicieron con las vacas primero. Y luego el paso decisivo fue con un famoso caso de rabia, el famoso caso del niño mordido por un perro rabioso, en donde él precisamente ya estaba trabajando en el tema, y entonces hizo la misma técnica, es decir, usó bacilos atenuados de la rabia y le dio una serie de creo que 18 o 20 inyecciones a ese niño para inmunizarlo y se salvó, ¿no? Es decir, que realmente creo que el padre moderno de la vacuna, el abuelo, digamos, de Jenner, el padre es Pasteur, ¿no? De eso la importancia del Instituto Pasteur, ¿no? Los institutos Pasteur en el mundo son especialistas, son desde su fundación especialistas en vacunas, ¿no? Bueno, la vacuna, a partir de
de Pasteur y de la mitad del siglo XIX, se empezaron a difundir, se empezaron a analizar enfermedad por enfermedad y, por ejemplo, una de las más exitosas fue la de la tuberculosis, es decir, la detección del bacilo de la tuberculosis y la creación de una vacuna que inmunizara con la tuberculosis. La tuberculosis fue un mal que durante todo el siglo XIX era terrible, ¿no? Y sin embargo, igual que la viruela, igual que la rabia, pudo ser controlada por precisamente el método de la vacunación. Y eso siguió con otras cosas, como por ejemplo el tétano. Y yo quiero recordar especialmente la polio, la vacuna de la polio, porque esa la viví de cerca. Es decir, en 1953 estalló una epidemia, una pandemia de polio en el mundo, que atacaba a los jóvenes, a los niños. En particular, yo en aquel entonces estaba en el liceo, y entonces hubo una suspensión de clases del liceo, precisamente para evitar el contagio de la poliomielitis. Por supuesto, poco tiempo después, así muy rápidamente, apareció la vacuna de la poliomielitis y el problema desapareció. Es decir, que en realidad la prolongación de la vida que se ha sufrido desde el siglo XIX para adelante, es decir, hay que recordar que a principios del siglo XIX la vida media de los seres humanos era 33 años, 34 años. Es decir, desde que el Homo sapiens apareció sobre la Tierra hasta comienzos del siglo XIX, la vida media era 33 años, 34. A partir de ese momento, precisamente con las vacunas y la eliminación sistemática de esas pestes, con la buena alimentación, con el agua potable y con una otra serie de mejoras, es que la vida de los seres humanos ha venido creciendo constantemente. Y en estos momentos estamos, digamos, en los 70, 80 o 90 años de vida media, y eso es el resultado de las vacunas. Es decir, de modo que para mí ha sido uno de los logros más importantes de la humanidad, la vacunación, junto con la buena alimentación y el agua potable, ¿verdad? A todos les pareció bien este tema cuando lo discutíamos ayer. Gonzalo es el que pide la palabra así inmediatamente. Yo la pido porque quería pararlo a Juan, porque desde que salió este tema, pararlo. Yo dije, vamos a repasar un poquito la historia de las vacunas. Y había cosas muy graciosas, pero Juan las mencionó todas. Es decir, ¿por qué se llama vacuna para empezar? ¿No? Porque empezó con un experimento con unas vacas. Y después, naturalmente, como yo fui educado en escuelas francesas, el gran crack, bueno, evidentemente después de Jenner, que fue el que inventó esto que llamó vacuna, fue Pasteur. Pensé que Juan iba a mencionar la expedición de Balmis con los 22 huérfanos con viruela arriba de un barco para expandir el remedio a esa enfermedad por el mundo, que fue una cosa verdaderamente monstruosa, pero no lo mencionó. Y lo que tampoco mencionó fue que Pasteur, que era un fenómeno, no era un biólogo. Es más, en su juventud Pasteur quería ser pintor, que lo vamos a tratar en el próximo tema. Él quería ser pintor y no era un médico. Por eso es que el experimento que es interesante esa observación que haces, porque después que terminó Juan con su intervención, yo iba a preguntarle qué facultad hizo, porque yo tenía entendido que había hecho ingeniería y parecía un egresado de medicina. Sí. Bueno, es totalmente cierto. Por eso que el coraje de él dejó con su ayudante un cultivo de bacterias de la cólera en su laboratorio. Y el ayudante se olvidó y las dejó ahí tiradas. Y cuando Pasteur volvió se dio cuenta que las bacterias todavía estaban ahí, pero que estaban muy debilitadas. Y esa fue la primera idea que le dio de hacer. No olvidemos que Pasteur también es el que inventa la pasteurización de la leche y del vino, que es tomar, que la leche se degradaba muy rápidamente, y el vino también, pero lo que hace Pasteur es levanta la temperatura a un punto en el cual mata a los microbios, o los reduce en su potencialidad, y con eso la leche demoró muchísimo más tiempo, y por eso el proceso de pasteurización viene de ahí. Y esto otro, la vacuna contra la cólera, este hombre que no era médico, absolutamente convencido de que lo que había visto en la cólera aviar podía ser aplicable a otras enfermedades de patógenos. Cuando un niño lo muerde un perro y no había cura para eso, él, no siendo médico, se atreve a vacunarlo con
una cepa, un patógeno debilitado de la rabia. Había que tener mucho coraje para hacer eso, no siendo médico. Y lo hizo, y le salió bien, y bueno, y abrió el futuro. Bueno, tenemos a dos expertos en la historia de las vacunas en la mesa, eso ha quedado claro. Y entonces, Marcia, ¿tú para dónde vas? Bueno, yo me inclino ante los expertos. No, porque, ojo, Sí. el tema en realidad era la importancia de las vacunas en los últimos siglos de la humanidad. Lo que Juan y Gonzalo aportaron fue mucho de la historia de las vacunas. Capaz que tú puedes ir ahora por este otro lado, ¿no? Justamente yo lo que pensé fue, recordar, ¿no? Cómo era el mundo antes de las vacunas, que no lo podemos recordar en cuanto a vivencias personales. Ni siquiera los médicos, fíjate, Emiliano, ni siquiera los médicos de hoy en día, salvo alguno muy de edad avanzada, puede recordar cómo era el mundo antes de las vacunas. Y bueno, a ver, tampoco glorifiquemos demasiado el fenómeno, porque, por ejemplo, la tuberculosis, según muy fundados artículos médicos, ataca a un tercio de la población mundial. Y en África... A ver, ¿qué dice Juan? ¿Por qué se dejó de vacunar, por ejemplo? En el Uruguay ya no por eso iba la memoria, por eso iba a que ni siquiera los médicos de hoy en día no han tenido casos clínicos, por lo menos en Occidente no han tenido casos clínicos de sarampión, de rubiola, de difteria, y sin embargo la difteria creo que fue a principios de los años 50, ¿no?, que se empezó a vacunar. Ustedes me corregirán. Y mi padre me contaba, nacido en 1933, me contaba que uno de sus primos de la misma edad que él, exactamente la misma edad, creo que tenían días de diferencia, se muere de difteria y él sobrevive. Y eso quedó en la familia como una cosa muy dolorosa, no porque hubieran querido que hubiera sido al revés, obviamente, pero el dolor de esos padres, de los tíos de mi padre, que perdieron a su hijo, a medida que mi padre crecía, avanzaba en la vida, se casaba, siempre estaban evocando al niño muerto de difteria. Eso es una marca tremenda en la sociedad. Y después, la tuberculosis, como dije recién, los estragos que ha causado en el mundo, la famosa enfermedad de los poetas, ¿no? Todo el mundo se acuerda de la Dama de las Camelias, pero yo digo, habría que pensar, para empezar, en todos los muertos ilustres porque le han dejado algo a la humanidad de tuberculosis. Entre nosotros, por ejemplo, Florencio Sánchez y Carlos Federico Sáez, que se muere a los 22 años. A los 22 años, lo que podría haber sido, ¿no? Porque por lo menos Florencio algo más dejó. Aunque también Carlos Federico dejó mucha cosa, pero realmente un talento impresionante. Y después, ya que mencionas la tuberculosis, Marcia, hay una huella edilicia en el patrimonio arquitectónico, y del sistema de salud. El Hospital Semboá, ¿no? El Hospital Semboá en Villa Colón estaba destinado justamente a los enfermos de tuberculosis. Hoy ya no es necesario para eso. Claro, y para cerrar esta primera parte de mi exposición, quiero recordar a Manuel Puch, el famoso novelista argentino, que tiene una novela que en este momento no me acuerdo cuál es, pero es excelente, en donde, recrea los años en que la tuberculosis seguía golpeando con extrema dureza. Y no hace tanto, me parece que era por los años 40 que estaba ambientada, los años 40 del siglo XX. Enseguida va a aparecer algún oyente, ya nos van a aportar el título desde la audiencia, apuesto a eso. Sí. ¿Qué más? A ver, aportes que llegan de parte de los oyentes. Tú señalabas, Juan, que la edad media era de 33 años, ¿en qué época? No, hasta el siglo XVIII, hasta comienzo del siglo XIX. Perfecto. La edad media era del orden de 33, 34 años. Bien, nos acota este oyente que hace varios mensajes. Facundo dice, sí, ojo,
Pero había gente que llegaba a los 60, 70 o más. ¿Cuál era el problema? Dice, el problema era la mortalidad infantil sobre todo. Después, a propósito de lo que las vacunas han implicado en el desarrollo de la humanidad y en especial en la mejora de la salud y la prolongación de la vida, hay oyentes como Pepe que acotan, sí, también hay otros factores, ¿no? El saneamiento, la potabilidad del agua también han sido fundamentales. Sí, Juan no decía que las vacunas hayan sido lo único, sino que destacaba la relevancia, una parte de la responsabilidad. Ahora y sí, la vamos... ropa, ¿Perdón? el cambio de la ropa. A ver. El disponer de ropa que se pueda lavar y cambiar, ¿no? Uh-huh. Es decir, la revolución textil contribuyó también a prolongar la vida. Ah, qué interesante. Seguimos con Alejandro ahora. Sí, le pregunto a Marcia si se estaba refiriendo a Boquitas Pintadas o a... Boquitas Pintadas. Bien. Al beso Boquitas de la mujer araña. Pintadas. No, Boquitas Pintadas. Muy linda novela. Mirá. Sí. Llegó rápido Gonzalo, pero ya había oyentes que estaban ayudando a Marcia. Por ejemplo, Silvia. Silvia tiraba el título Boquitas Pintadas. Alejandro, ¿tú? Bien, el raconto que hizo Juan es bastante interesante y completo, pero Gonzalo mencionaba un episodio que, bueno, para entender lo que pasaba en aquella época es importante, y es el viaje de 1803 de la corbeta María Pía, porque resulta que, bueno, la vacuna antivariólica de Jenner quedó, bueno, propiciada por Jenner, quedó reducida al círculo íntimo, digamos, en el cual se movía Jenner. Pero Balmis, que era, bueno, no voy a dar toda la explicación ahora sobre Balmis, pero Balmis en 1813, creo que fue con el apoyo de Jenner también, resolvió extender la vacuna por todo el mundo. Y efectivamente fue así. Se embarcó desde España en una corbeta que se llamaba María Pía y llevó la vacuna a América, llegó creo que hasta Japón o la China, o sea, Filipinas, seguro. Sí. Y o sea, recorrió prácticamente todo el mundo para extender la vacuna antivariólica y lograr de esa manera que los millones y millones y millones de personas que fallecían por la viruela, bueno, quedaran, digamos, como un hecho del pasado. Pero lo más curioso de este viaje de la corbeta María Pía es que, claro, no tenían refrigeradores ni nada para mantener las vacunas en buen estado durante meses y meses. Y entonces lo que se les ocurrió fue llevar a 22 niños huérfanos, y bueno, ir vacunándolos, creo que de a dos, a lo largo del viaje, y cada tanto, bueno, contagiaban a dos no vacunados con dos de los vacunados. Y así se iba manteniendo vigente, bueno, llamémosle la vacuna, hasta llegar a, bueno, en definitiva, a Filipinas o no recuerdo si la China, pero sí Filipinas. Fue una cosa increíble, extraordinaria, una cosa maravillosa. Y ahí empezó la lucha contra la viruela. Pero Juan seguramente se acuerda, Gonzalo también, y Emiliano también, Marcia no, porque es mucho más joven. Pero no podíamos salir del puerto de Montevideo en el vapor de la Carrera si no teníamos la vacuna antivariólica. O sea, había que ir con el carnecito rojo de cartón y demostrarle que habíamos sido vacunados con la vacuna antivariólica. O sea, el pasaporte sanitario. Pero sí, pero era así. Ahora, hace un rato hablabas tú, Emiliano, con Slinger, con Pomata, con Sabio, acá en perspectiva, en la entrevista central, de, bueno, si se podía imponer, requerir y todo lo demás. Yo apenas decían eso, me acordaba, tú no viajabas, no había ninguna pasaporte sanitario formal en aquella época, pero si no tenías la antivariólica, no salías de Montevideo, del Uruguay. Era fantástico, ¿no? Y también quería recordar que, bueno, en realidad, además del COVID-19, todavía tenemos malaria.
Todavía tenemos poliomielitis, está muy aislada, creo, pero en un par de países de África o Asia, en Ghana y no me acuerdo qué otro país, y hay difteria, todavía reaparece de vez en cuando el cólera, hay VIH, la tuberculosis que mencionaba sobre todo Marcia con el relato de Florencio Sánchez y otras cosas parecidas. Hay fiebre amarilla, yo me he tenido que vacunar de fiebre amarilla para ir a ciertas regiones del planeta, porque si no, no me dejaban entrar. Creo que no me dejaban embarcar, si no recuerdo mal. Pero, la única que de verdad desapareció fue la de Jenner, que es la viruela. Realmente, hasta donde yo sé, ha desaparecido totalmente del planeta, salvo en algún laboratorio donde tienen reservada algunas muestras de viruela por si llegara a reaparecer y con eso fabricar vacunas. Eso es lo que conozco, pero de todas estas que mencioné, la única que acabó fue la viruela. Si bien la mayoría de estas vacunas han servido para limitar el alcance de todo este tipo de, llamémosles, infecciones. Cuando éramos chicos también, Juan y Gonzalo, teníamos vacunas contra el sarampión, pero de hecho, porque era el viejo procedimiento de Balmis, teníamos sarampión, rubiola, paperas, y no nos vacunaban. Lo que nos hacían era mezclarnos con los compañeros o los primos, o los, bueno, si eran hermanos más aún, que tenían esas enfermedades para que nos contagiaran desde pequeños, y entonces nos cuidaban. Yo tuve rubiola, sarampión, paperas, porque iba a la casa de algún primo, algún hermano, donde me enviaban especialmente para contagiar. Impresionante, ¿no? Creo que muchos oyentes se deben estar sorprendiendo de esas prácticas, de esas costumbres, pero efectivamente eran las que existían, eran las herramientas que había, ¿no? La del tétano sí, te la daban, era otra cosa, pero bueno. Juan creo que pedía alguna aclaración, Emiliano. Sí, Juan. Las enfermedades eran 5, las enfermedades infecciosas que teníamos que tener todos necesariamente. Inclusive una de las más importantes era las paperas, porque las paperas era inofensiva en un niño, pero era muy grave en un adulto. Ahí está. Y la rubiola para las mujeres por el tema del embarazo. Entonces tenían que tener rubiola de jovencita para que no se les complicara un embarazo por tener rubiola. Pero todo eso era así. Nos contagiábamos, nos llevaban a contagiarnos. Todo previsto, alguien decía en la familia, o bueno, en el grupo del colegio, ay, mi hijo tiene paperas, y allá íbamos a contagiarnos de paperas. Era muy gracioso. Suena gracioso, bueno. Sí, suena gracioso. El sarampión también, la rubiola. Yo todavía me acuerdo, ¿no? De estar todo colorado ahí de los contagios. Gonzalo iba a agregar algo, Marcia también. A ver, ¿quién va primero? Gonzalo, dale. Mirá cómo me vengo a enterar quién me contagió a mí de paperas. Aval. No, pero tú sos mucho mayor. A mí me pasó una cosa. A mí me pasó una cosa. Me contagió a mí. Seguramente me contagiaste tú a mí. Te voy a decir una cosa. Pues es que yo mencioné así pasando, pero estaba seguro que vos lo ibas a hacer, la expedición de Balbis. Porque en realidad preferí hablar de Pasteur, que son buenas noticias. Lo de Balbis es fantástico desde el punto de vista de cómo... Es extraordinario. Es extraordinario, pero es monstruoso agarrar 20 niños huérfanos que no tienen padres, es decir, que no tienen protección ninguna, y agarrarlos de conejitos de India, meterlos en un barco y contagiarles una enfermedad, por más noble que sea el propósito. Lee una historia pero seguramente esos 22 niños estaban mejor cuidados en ese momento al cuidado de Balmis que lo que sería si los hubieran dejado en su lugar de origen, da a saber en qué condiciones, ¿no? Reservorio. Eran niños absolutamente abandonados. Sí. Hoy sería terrible si pasara algo así, pero en aquella época quizás podría decirse que estaban mejor de esa manera que en su lugar de origen. Reservorio vivo se llamaba ese grupo de niños. Ese es el término que nos acota uno de nuestros oyentes. ¿Quién es? Albérico. Igual que mis primos y mis hermanos y mis compañeros eran reservorios vivos, y los de Juan y los de Gonzalo. Marcia. Es muy positivo. No, les quería comentar que a mí me pasó estando embarazada de mi primer hijo, que justamente hoy es biólogo, que
Bueno, un amigo estuvo en contacto con alguien que tenía escarlatina. Y yo, cuando me enteré porque ese amigo fue a mi casa. Y en la puerta nos dijo. Y yo no lo dejé pasar. Me acuerdo que yo estaba embarazada, creo que de 2 meses. No lo dejé pasar, o sea, practiqué un poco lo que se practica hoy en día de la prevención en la pandemia. Y le expliqué que si lo dejaba pasar, yo iba a pasar todo mi embarazo bajo tortura. O sea, de nuevo, un caso vivo, ¿no? Él no tenía escarlatina, pero había estado en contacto con alguien. Yo no tenía conocimientos médicos, lo único que sabía era que me parecía que aquello era peligroso. Y estamos hablando de hace 30 años, además. Y sabemos que la tecnología avanza velozmente en este asunto de las vacunas. Lo malo es que también avanza el olvido, la desmemoria. Pero eso lo dejo para el final. Yo quisiera decir algo más, Emiliano, si me das el tiempo. Ya estamos cerrando, sí. Bueno, yo quiero decir que como jefe de misión de Naciones Unidas tanto en El Salvador como en Bolivia, me tocó participar en una campaña de vacunación que hace la UNICEF con la Organización Mundial de la Salud, que son eventos absolutamente extraordinarios. Parece un día de una elección en el Uruguay, ¿no? Se moviliza todo el país y se hace esta campaña. Y al final del día, bueno, a veces terminábamos ahí en una reunión y yo tenía que decir unas palabras. Y yo recuerdo que yo siempre decía, esto de las vacunas es algo absolutamente formidable. Viene al caso para la discusión de hoy. Ojalá tuviéramos una vacuna contra la pobreza, una vacuna contra el hambre, una vacuna contra la violencia. No tenemos. Si las tuviéramos, sería una maravilla. Esos problemas lamentablemente no se pueden resolver. Entonces, lo de las vacunas realmente es una bendición el tener este instrumento y salva vidas enormemente. Y ojalá pudiéramos tener cosas similares para enfrentar otros problemas de la humanidad. Juan, ya que fuiste tú quien empezó, te dejo el final. Poner énfasis en recordar la cantidad de enfermedades exóticas que todavía existen, que por afectar a minorías o a países muy pobres, no se estudian. Es decir, precisamente, uno de las personas que dedica muchísimo dinero a la investigación en estas enfermedades es Bill Gates. Bill Gates, correcto. Ha sido noticia por otra cosa en estos días. Muy buena parte de su fundación se dedica a fomentar, a dar recursos para la investigación en enfermedades exóticas de países pobres. Y eso es una cosa, un mérito muy interesante de Bill Gates. Es casi su mejor obra. Sin duda, sin duda. ¿Puedo agregar una cosa ahí? Disculpame, Alejandro, muy cortito. Porque a veces, es verdad lo que dice Juan, contra la malaria y contra la tuberculosis y contra el SIDA da centenares de millones de dólares por año. Y alguna gente interpreta esto, él lo da para campañas muy específicas, por ejemplo, la compra de mosquiteros para combatir la malaria, que es la forma más eficaz de hacerlo hasta ahora. Y mucha gente malinterpreta esto diciendo, la mayor parte del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud lo pone Bill Gates. Es mentira. La Organización Mundial de la Salud lo financian todos los gobiernos, proporcionalmente. Ahora, hay programas específicos, como estos que menciona Juan, en los cuales Bill Gates pone enormes cantidades de dinero, que por supuesto son mucho más que el presupuesto de la OMS. Y eso no tiene que dar lugar al tipo de equivocación que yo he escuchado con mucha frecuencia. Ya seguimos, ya volvemos a la tertulia de este viernes 26 con un cambio radical de tema.